compartirles acerca de los procesos, mis hermanos, los procesos tan hermosos que el Señor nos tiene en nuestra vida, esos procesos divinos, mis hermanos, que el Señor trata con nosotros día con día y cómo el Señor, mediante esos procesos, nos moldea para hacer su voluntad, mi hermano. Me gustaría que me acompañe, mi hermano, si es tan amable, por favor, en su palabra. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Y antes de comenzar con la lectura, mi hermano, mientras usted lo encuentra, me gustaría recordar aquella hermosa historia de cuando Israel es libertado de la opresión de los egipcios, mi hermano. Ya se acordará usted, el pueblo de Israel era cautivo de los egipcios, los tenían esclavizados, mis hermanos, y el Señor iba a tener un proceso con su pueblo, los iba a libertar, pero para ello había un proceso, mi hermano, y es de lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde. Los procesos de los milagros, mis hermanos, tienen un orden. Siempre comenzamos con una necesidad, con una aflicción. Siempre hay algo que nos hace falta, algo que nos hace decaer en nuestro ánimo, y ahí es donde comienza, desde ese momento comienza el proceso, mi hermano, porque cuando usted se siente afligido o cuando tenemos una necesidad, viene el segundo paso, que es buscar al Señor, clamarle al Señor y decirle: Señor, no somos suficientes para resolver esta situación, ayúdanos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor también en Éxodo que el Señor decía: he oído el clamor de mi pueblo Israel. Y el Señor decía que Él lo librará, pero para eso tenía que también el Señor usar a una persona, en este caso a Moisés. Pero para tener ese proceso con Israel, mis hermanos, para que Israel fuera libertado, primero tuvo que haber un proceso también con Moisés, mi hermano. Con Moisés, y vamos a hablar de eso, mi hermano. Esta persona era la que iba a guiar el proceso de libertad de Israel, de la cautividad. El Señor iba a mandarlo a él para que él fuera quien libertara a los israelitas de esta cautividad. Sin embargo, el Señor tenía algo que tratar con él, mi hermano, porque él era una persona que había tenido la suerte, que al final no fue suerte, de haber sido libertado porque él era hijo de una mujer hebrea. Sin embargo, él fue adoptado, fue tomado por la hija de Faraón, y sin embargo, a pesar de que las órdenes del rey habían sido que los hijos varones murieran, él fue instruido en la cultura egipcia, y aquí es donde encontramos este pasaje. Si lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos capítulo 7, verso 22, dice la palabra así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés había conocido, mi hermano, la cultura egipcia. En ese entonces Egipto era pues por así decirlo, una potencia mundial en ese momento. Egipto tenía la mejor cultura en ese momento, y Moisés conocía todo eso, había sido instruido en esa sabiduría, mis hermanos. Moisés conocía que Egipto estaba dividido por castas. Si nacías en una casta privilegiada, pues tenías la oportunidad de siempre estar por encima de aquellos que tenían el desfortunio de estar en una casta menor. Sin embargo, Moisés había alcanzado esa bendición porque había sido adoptado por la hija de Faraón, porque había un proceso que iba a tratar el Señor con él. Moisés sabía que él era, sin embargo, Moisés sabía que él era hebreo, mi hermano, y ahí encontramos el capítulo, seguimos leyendo en la palabra, nos dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Moisés estuvo 40 años instruido en la cultura egipcia, pero llega un momento en el que él dice y siente la necesidad de volver con sus hermanos en Israel. Él siente, mi hermano, quizás en Moisés sabía que tenía a lo mejor una especie de llamado
con sus hermanos en Israel. A lo mejor él no sabía exactamente a qué, pero él a lo mejor tenía ese sentimiento de que tenía que volver a Israel. Y fíjese, mi hermano, pasaron 40 años de eso, en que él estuvo viviendo en Egipto y sintió esa necesidad. Y dice en el verso 24, y al ver a uno que era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, mi hermano, él llega a su pueblo y ve que un israelita está siendo abusado por un egipcio, y él piensa que lo correcto es ayudarle, socorrerlo y tomar él la justicia, libertar a su hermano israelita por su propia mano. Es lo que Moisés pensó en ese momento, y ese es el problema al que nosotros nos enfrentamos muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestro hacer para el Señor. Muchas veces nosotros, mis hermanos, empezamos a suponer cosas y a pensar cosas por nosotros mismos, por nuestra propia carnalidad, mi hermano. Él pensó que al defender a este israelita iba a hallar gracia delante de sus hermanos, porque pues él llegó a ayudar. Pero ¿qué continúa diciendo la palabra, mi hermano? Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, mi hermano. Y eso es lo que nosotros podemos también llegar a pensar en nuestras obras para el Señor, mi hermano. Nosotros podemos tener muchas ideas falsas, mi hermano, muchas ideas que no son del Señor, mi hermano, del todo. Yo sé que muchas veces nosotros, al haber sido rescatados por el Señor, en ese agradecimiento que le tenemos a Dios, muchas veces queremos servirle a Él y queremos que Dios use nuestra vida para X o Y cosa. Cuando encontramos ese amor del Señor y Él nos rescata de allá afuera del mundo y conocemos su bondad, nosotros en agradecimiento, una reacción que muchos tenemos, quizás todos, es decir, Señor, ahora yo quiero servirte a ti, quiero hacer cosas para ti. Pero ahí es donde entra ese problema, mi hermano, ese problema de suponer, porque nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en el Señor. Es a lo mejor lo que le sucedía a Moisés. Él pensaba que estaba haciendo una buena acción al libertar a esta persona de esa opresión que le estaba haciendo este egipcio. Sin embargo, nosotros, ¿qué podemos decir en estos tiempos, mi hermano? Yo le sirvo al Señor porque yo soy esto, yo estudié esta carrera, yo sé hablar muy bien, yo tengo habilidad para hacer esta acción, yo tengo estos dones, y está muy bien, mi hermano, el Señor nos capacita y el Señor nos dio bendición mediante los dones, pero también tenemos que entender que para la servidumbre en el Señor y para cualquier cosa, siempre hay un tiempo, mi hermano. Y el tiempo de Moisés aún no había llegado, porque ciertamente él iba a tomar un papel importante para Israel, pero en ese momento no era el momento que tenía el Señor preparado para eso. Vamos a leer el 26, mi hermano. Dice, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Nuevamente, mi hermano, Moisés entrando en una acción de riña entre dos hermanos de Israel y él tratando de poner un orden. Ciertamente se ve como si fuese una buena acción, pero lo que trato de explicar, mi hermano, es que la servidumbre en el Señor también tiene un momento adecuado, mi hermano. Servirle al Señor también tiene un tiempo, y el tiempo no es nuestro, mi hermano, el tiempo es del Señor. El Señor nos pone a hacer su voluntad cuando Él quiere que se haga su voluntad. Y vean cómo continúa diciendo el 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y dice el 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Fíjese, mi hermano, qué estragos ha de haber causado en su vida de Moisés estas palabras, al grado de que el 29 dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
¿Cómo le ha de haber afectado esta palabra a Moisés, mi hermano? Saber que él iba con una buena voluntad seguramente y evidentemente, ¿verdad? Al querer detener una riña entre estas personas de Israel, pues se tomaría como algo correcto, ¿verdad? Y él le quería hacer esa voluntad del Señor, quería fungir como juez, como gobernante quizás, pero ese no era su momento, mi hermano. Ciertamente iba a llegar su momento, pero ahí no era el tiempo que el Señor tenía preparado para él. Y es ahí donde vemos lo que les comento, mis hermanos. Nosotros queremos servir al Señor, queremos agradarle al Señor con nuestros actos, pero también tenemos que orar y pedir que el Señor, además de que nos muestre dónde tenemos que ayudar, dónde tenemos que servir, que también nos muestre el tiempo adecuado para hacer su voluntad, mi hermano. 40 años después, fíjese, 40 años después fue gobernante y juez Moisés, pero en ese momento no era su tiempo. Y vamos a leer, mi hermano, el versículo 30, por favor. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Fíjese, mi hermano, es como si la vida de Moisés se cerrara de un ciclo, un episodio de su vida, para abrirse a uno totalmente diferente. Él había sido instruido en una cultura poderosa, él decía que tenía facilidad en la palabra, mi hermano. Moisés era un hombre preparado intelectualmente y también tenía dones militares, mi hermano. Moisés era una persona que si usted la hubiera conocido, si yo la hubiera conocido, hubiéramos dicho qué hombre tan capaz, tan preparado. Sin embargo, después de este rechazo, ¿qué pasa, mi hermano? Moisés se va a vivir 40 años en el desierto por quizás esa desilusión, mi hermano. ¿Y ahora dónde se encontraba Moisés? Cuidando ovejas de su suegro. Después de haber sido esa persona tan respetada, tan querida, él pasó ahora a estar cuidando ovejas de su suegro. Él había sido un líder, había tenido buenas hazañas, había sido excelente en lo que él hacía. Sin embargo, él cambió de ese episodio de su vida a uno diferente, donde se encontraba él cuidando ovejas. Y eso simplemente fue un proceso, mi hermano, en el que Dios no lo estaba preparando para lo que él lo quería usar. Es una bendición, mi hermano, no me malentienda, es una bendición tener la oportunidad de tener una educación. Es una bendición también darnos la oportunidad de quizás aprender a tocar un instrumento. Es una bendición estudiar la palabra, por supuesto, a entenderla y saber expresarla, mi hermano. Desde luego que es una bendición, no me malentienda, pero a veces nuestras bendiciones se pueden convertir también en nuestras maldiciones, por así decirlo. Si nosotros consideramos que nuestra habilidad es más que el Señor, empezamos a formar nuestra habilidad como si fuera un ídolo y empezamos a dejar de lado el poder del Señor, que es finalmente el que nos facultó para aprender a tocar el instrumento, para aprender de su palabra, y nosotros empezamos a confiar en nuestras fuerzas, y entonces es cuando no estamos enfocando bien el poder del Señor, la habilidad que el Señor nos dio, no la estamos enfocando bien a lo que tenemos que hacer, mis hermanos, y es cuando nos empezamos a desviar, mi hermano. Moisés se sentía capacitado, por lo que le comento, por toda esa instrucción que había recibido. Moisés se consideraba capaz, y quizás sí lo era, mi hermano, pero el Señor quería que se reflejara, como dice una bonita canción que a mí me gusta, que nosotros no somos más que un espejo que refleja el poder del Señor, y es así como debemos de ser, mis hermanos. Nosotros debemos de reflejar al Señor y no jactarnos de nosotros mismos ni de lo que somos, mi hermano, porque el Señor no busca personas preparadas, el Señor capacita a las personas que están dispuestas a hacer su obra, mi hermano. Y cuando creemos a veces que podemos tener lo necesario, mi hermano, para hacer cierta cosa, quizás ciertamente solamente estamos estorbando o deteniendo el propósito del Señor, porque nosotros no nos debemos de sentir suficientes, mi hermano, por nosotros mismos, en ningún sentido, no solo para las obras del Señor, sino también en nuestra vida, mi hermano.
Yo creo que si estamos aquí es porque hemos reconocido que el Señor es el que todo lo puede y que todo lo que tenemos lo tenemos por pura misericordia, mi hermano, porque por nosotros mismos no seríamos nada. Sin embargo, el Señor ha tenido piedad de nosotros. Y todas esas cosas, mi hermano, que nos pudieran llegar a pasar, todas esas cosas que podamos llegar a vivir, dificultades, mi hermano, son propósitos, son parte del proceso que tiene Dios para nosotros. El desarrollo de un talento, a lo mejor la familia complicada o amorosa, dependiendo que nos tocó, las intenciones, los antecedentes en nuestra vida, lo que haya pasado con nosotros antes de llegar a la presencia del Señor, eso tiene siempre un propósito de bien para nosotros. Mi hermano, dice la palabra que todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien, amén. Y cualquier cosa, mi hermano, en este caso en la vida de Moisés fueron 40 años, no sé cuánto pueda ser en nuestra vida, a lo mejor simplemente un poco tiempo, a lo mejor 5 o 10 años, no lo sé, mi hermano. Usted tal vez sí lo sabe, su propia vida, mi hermano. ¿Cuánto tuvo que tratar con nosotros el Señor para poder nosotros hoy estar aquí, mi hermano? Para poder alcanzar esa misericordia. Esa es la parte dura, mi hermano, y en la parte en la que muchas veces muchos tristemente desisten del camino, mi hermano. Porque muchos piensan que llegar aquí es llegar a estar en una felicidad plena, mi hermano, y ciertamente sí, pero tenemos que saber encontrarla, mi hermano, porque el Señor nunca nos mintió, mi hermano, nunca nos dijo que al estar en su presencia íbamos a estar totalmente bien. Ciertamente Él dijo que en el mundo habría aflicciones y las vamos a tener todos nosotros, mi hermano, pero sin embargo el Señor también continúa diciendo que Él venció al mundo y Él está con nosotros, mi hermano, hasta el fin de los tiempos. Dios es el maestro de los procesos, mi hermano. El Señor dice, tal vez, si usted ha sentido en su corazón la necesidad de servirle al Señor en algo, ciertamente el Señor dice, sí te quiero usar, pero el Señor nos quiere enseñar algo antes de ponernos en esa condición, mi hermano. No sé si recuerda una hermosa historia que sucede con el profeta Jeremías. Si me acompaña, vamos a leerlo rápidamente en el libro de Jeremías. Jeremías 18, mi hermano, capítulo 1. Encontramos, mi hermano, ahí una hermosa historia que habla de Jeremías y el alfarero. Vamos a leerlo. Permítame un segundo, hermano. Jeremías 18, 1 le dije, ¿verdad, hermano? Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros antes de ponernos a hacer su obra, mi hermano. Antes de utilizarnos, el Señor nos quiere moldear como Él quiere, mi hermano. Pues nosotros podemos a lo mejor tener, como ya les decía, una preparación. Sin embargo, el Señor nos quiere dar esa forma que Él realmente quiere y que a Él realmente le sirve, mi hermano, como esta palabra que nos dice aquí. El alfarero hizo una vasija, sin embargo no estaba como Él quería que estuviera esa vasija, mi hermano. ¿Y qué dice la palabra? La deshizo y la volvió a hacer. Y ese es el proceso, a lo mejor, mi hermano, al que nosotros nos enfrentamos, que se llama desierto, donde nosotros tenemos que ser quebrantados por el Señor y tenemos que ser remoldeados, mi hermano, como Él quiere que nosotros seamos. Y esa es una etapa a lo mejor complicada. Yo creo que todos hemos estado por un desierto, mi hermano. Todos hemos sufrido una prueba,
todos hemos estado esperando una respuesta del Señor y es complicado, mi hermano, estar ahí. Sin embargo, cuando Dios usa a una persona, la usa para un propósito firme y la tiene que moldear como Él la quiere que esté, mi hermano. Nosotros no podemos obrar, mi hermano, por nuestras fuerzas, porque nosotros somos muy limitados, mi hermano, en muchas áreas. Sin embargo, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, mi hermano, y donde nosotros creemos que nuestras facultades no alcanzan, el Señor dice, no, tú no llegas aquí, pero yo te voy a llevar hasta ahí donde tú crees que no puedes llegar, mi hermano. Y vamos a leer ahí mismo, por favor, en el verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Nos dice también a nosotros, mis hermanos, ¿no podrá el Señor hacer con nosotros como este alfarero? Dice, he aquí como el barro en la mano del alfarero, si sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor puede, mi hermano, cambiar y quitarnos esas cosas que nos atormentan, mi hermano. Quizás al día de hoy podríamos todavía tener muchas cosas que nos impiden tener una relación más cercana con el Señor. Sin embargo, Dios nos dice mediante esta parábola, ¿no podré yo hacer como el alfarero hace con el barro con nosotros? ¿No podrá, mi hermano, el Señor quitar de nuestras vidas aquello que nos estorba para acercarnos más a Él? Si Él nos formó, mi hermano, Él nos creó a todos nosotros, ¿no podrá el Señor mismo cambiar esas cosas que nos estorban para acercarnos más a Él, mi hermano? A veces lo que está mal en nosotros, mi hermano, referente a tomando esta parábola de la vasija, muchas veces nosotros podemos estar cayendo en que a lo mejor somos una vasija demasiado dura, que no se deja quebrantar, mi hermano. A veces tenemos mucha confianza en nosotros mismos y en nuestra habilidad, que decimos, es que yo no necesito un cambio, yo estoy bien así. Y nosotros como vasijas nos ponemos duras y aunque el Señor nos quiera quebrantar para volvernos a formar, nosotros nos resistimos, mi hermano. Y eso es algo en la que podemos caer muchos de nosotros. Y podemos nosotros estar pensando que estamos haciendo la voluntad del Señor. Podemos tal vez quizás decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero yo quiero que sea esto. Y lo digo porque y yo llegué en su momento también a caer en esa circunstancia, creer que lo que nosotros pensamos solamente porque es un buen pensamiento es lo que Dios quiere, y no es así, mi hermano. El Señor tiene pensamientos muy diferentes a los nuestros, mi hermano. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, pero me gusta la de los ojitos verdes. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, pero que sea ese puesto de trabajo el que me den a mí. Y podemos llegar a eso, mi hermano, a creer que estamos dejándole al Señor que se haga su voluntad, pero ciertamente dentro de nosotros aún estamos anhelando algo específico que quizás no es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Podemos decir, Señor, yo quiero servirte, pero a mí no me pongas en el orden, a mí ponme a tocar aquí arriba un instrumento, y decimos, aleluya, gloria a Dios, y estamos nosotros pensando que eso que estamos nosotros creyendo es para agradar al Señor, pero realmente no es así, mi hermano. Y no porque sea malo estar en el orden, sino siempre como ser humano tenemos expectativas altas, mi hermano, y creemos que las cosas mayores son unas que otras, mi hermano, cuando realmente el Señor nunca se queda con nada, mi hermano. Donde podamos servir siempre es de gran bendición para el Señor, y donde podamos ayudar a la obra, mi hermano, el Señor siempre va a estar ahí, recompensando nuestras acciones. Y no le digo que lo haga por eso, nosotros tenemos que servir por amor, pero el Señor no se queda con nada, mi hermano, el Señor es bueno. Y vamos a regresar al libro de los Hechos, mi hermano, que estábamos leyendo, por favor. Estábamos en Hechos 7. Y como le decía, lo de la vasija dura, mi hermano, tenemos que aprender nosotros a ser moldeables. Pero moldeables ante el Señor, mi hermano, porque hay muchas personas que a lo mejor nos dejamos influenciar por otras personas.
Y a veces quizás puede ser para bien, pero a veces quizás no. Tenemos que dejar que el Señor sea el único que nos cambie, que no haya nada más, mi hermano, que influya en nuestra vida, sino que sea el Señor obrando en nosotros, y que el Señor trate con nosotros lo que tenga que tratar y nos haga como nos tenga que hacer para hacer su obra, mi hermano. Vamos a leer en Hechos 7, ahora en el versículo 40. No, perdón, en el 30, mi hermano. Dice así: pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasados esos 40 años que decíamos en el proceso que tuvo Moisés, mi hermano, él se encontraba cuidando las ovejas de su suegro, y él dice que en el monte Sinaí vio que una zarza ardía, pero no se consumía, mi hermano. Vemos ahí que aunque él había tenido su época de hombre fuerte, ahora estaba en esa circunstancia y él veía esta situación. Y muchas veces podemos decir, mis hermanos, que a lo mejor las personas que venimos aquí a la iglesia y quizás somos muy introvertidos, muy callados, podemos estar diciendo: no, es que el Señor no me puede utilizar a mí porque yo no sé hablar. Y eso es también una circunstancia que dijo el mismo Moisés. A lo mejor podemos ser como Jeremías, que decía que él era joven, y todos podemos generar a lo mejor una serie de excusas, mi hermano. Gedeón, sin embargo, no recordemos esa historia, él estaba trillando trigo escondido y se le aparece y le dice: hombre esforzado y valiente. ¿De dónde hombre esforzado y valiente si estaba escondido? Pero nosotros no sabemos, mi hermano, nosotros vemos la carnalidad, nuestros ojos nada más alcanzan a ver la parte física, pero el Señor alcanza a escudriñar nuestros corazones y ver lo que tenemos nosotros dentro, mi hermano. Y a veces los que simplemente estamos sentados en una silla, cuando el Señor dice ve, son los primeros que vamos, hermano. Y así debemos de ser, mis hermanos, todos nosotros, en el nombre del Señor, agarrar la fuerza y no confiar en nosotros mismos, sino decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hacer la obra del Señor, mi hermano. Pero para eso, como vuelvo a lo mismo, necesitamos un proceso. ¿Y cuál es nuestro proceso, mi hermano? Podemos tener procesos diferentes. A lo mejor nuestro proceso es obedecer a nuestros padres, cuando a lo mejor ya tenemos una edad que creemos que ya podemos tomar nuestras decisiones. A lo mejor nuestro proceso es ese: entender que tenemos que honrar a nuestros padres a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo sean. A lo mejor nuestro proceso es perdonar a un amigo, a un vecino, a un familiar, y no una vez, sino nuestro proceso es perdonarla 10 veces, 20 veces. A lo mejor nuestro proceso es hacer algo que nadie quiere hacer. No sé, mi hermano, pueden ser muchas cosas, pero en ese proceso es donde el Señor nos muestra realmente su amor y nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, mi hermano. Cualquier capítulo donde Dios quiera que nosotros estemos, va a iniciar con un encuentro con Él, mi hermano. Yo creo que ha sido así con todos los que buscamos servir al Señor. Siempre se tiene que empezar con un encuentro con el Señor, mi hermano. Pero para eso también tenemos que aprender a buscarlo, mi hermano, y a contestar cuando Él llama, porque a veces también eso es complicado, mi hermano. El Señor nos llama a compartirle palabra a un amigo, nos está ahí poniendo la espinita en nuestro corazón de que le hablemos a tal persona, pero no lo hacemos, mi hermano. ¿Por qué? A lo mejor por pena, a lo mejor porque no nos sentimos capaces, no lo sé, mi hermano, pero ese encuentro que tenemos que tener con el Señor viene de buscarlo a Él y de contestar cuando Él nos llama, mi hermano. Y a veces en esos procesos que les mencionaba, que a lo mejor es un proceso diferente para cada uno de nosotros, en esos procesos Dios nos quita algo preciado tal vez, pero que nos va a servir, mi hermano, para enfocarnos más en Él. A lo mejor perdimos una amistad, a lo mejor perdimos un familiar, perdimos un trabajo en ese proceso tan difícil donde nosotros decidimos seguir firmemente al Señor, y por seguir firmemente al Señor se perdió esa amistad, se perdió ese trabajo. Pero mis hermanos, el Señor
siempre, siempre, siempre está en control de todas las cosas, mi hermano. Y si el Señor ve en nuestros corazones la disposición de seguir firmemente su camino, si perdemos ese trabajo nos van a llegar 3 ofertas de trabajo, mi hermano. Si perdimos una amistad que tal vez no era muy provechosa, el Señor nos va a dar otras 5 amistades muy provechosas, mi hermano, porque el Señor el Señor nos dice y nos invita en su palabra: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo, mi hermano, absolutamente todo, trabajo, escuela, dinero, amistades, dones, todo vendrá por añadidura. No dice nada más unas cositas, sí te añado a eso. No dice así, hermano, dice todo, todas las cosas os serán por añadidura, mi hermano. Y eso, ¿por qué es, mi hermano? Porque no son obras nuestras, mi hermano. Nosotros no somos aquí los que se merecen la gloria, mi hermano. Nosotros no somos nada comparados con el Señor, mi hermano. Nosotros somos solamente una vasija que tiene que ser llena del Señor para poder ser utilizada con un propósito, mi hermano. Si nosotros fuéramos los que hiciéramos las cosas, yo creo que no habríamos progresado en nada, mi hermano. Pero sin embargo el Señor, en su amor y en su misericordia, nos faculta, nos ayuda, nos liberta, nos da la paz, nos da la salida, nos da la solución a ese problema, la sanidad a nuestra enfermedad, porque el Señor es bueno, mi hermano, y así le ha placido a Él. Si nosotros decidiéramos decirle a Dios que se sirva de nosotros, mi hermano, y que haga Él con su poder, con nosotros, lo que Él quiera, es donde nosotros realmente podríamos experimentar esa sobrenaturalidad del Señor. Porque Dios, como esta zarza, por ejemplo, Dios podría tocar nuestra humanidad, pero Dios no la consume, mi hermano. No nos desgasta, no desgasta nuestro cuerpo, no desgasta nuestra alma, porque lo que el Señor nos utilice, en lo que nos tenga que utilizar, el Señor siempre nos va a dar fuerza, como el testimonio de nuestra hermana que decía: no sabemos de dónde, pero el Señor siempre nos da fuerza para seguir adelante. Yo no sé cómo le hago, si yo hago tantas cosas en el día, pero sigo adelante, porque no somos nosotros, mi hermano. Es el poder de Dios sustentando nuestras vidas en todo momento, mi hermano. Y es lo que el Señor quería que se diera cuenta a Moisés, que aunque él tenía ciertas habilidades y ciertas capacidades, sí, el Señor las iba a utilizar, pero quería mostrarle esto, mi hermano, que el Señor es más grande que todas esas cosas y que debería de haber humildad en Moisés. Y vamos a ahora pasarnos al libro de Éxodo, mi hermano, por favor. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 4. Si ven arriba, el encabezado es parte del llamamiento de Moisés. Dice la palabra así en el verso 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y es aquí donde se resume este mensaje, mi hermano, a lo que tenemos que llegar nosotros. Y respondiendo le dijo: heme aquí. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, en esta tarde. Si nosotros hemos sentido el llamado del Señor en alguna área cual sea, o para hacer cualquier cosa que sea la voluntad del Señor, tenemos que nosotros llegar a esta circunstancia y decirle al Señor: heme aquí. Moisés se muestra ahora con humildad, porque cuando el Señor lo manda y le dice la misión que le va a encomendar, le dice Moisés: ¿quién soy yo? Ahora ya no era el varón fuerte, ya no era aquella persona que se jactaba de su habilidad, sino ahora él le dice: ¿quién soy yo? Le dice el Señor. Sin embargo, sabemos que el Señor le dice más adelante que él irá con él. Amén. Entonces, ahí es donde encontramos mensaje, mi hermano. Vamos a volver otra vez a Hechos. Perdón, los estoy haciendo movernos mucho, ¿verdad? Hechos en el 7, mi hermano, otra vez. Y en el verso 33 le dice: y le dijo el Señor:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. Ya le estaba encomendando el Señor su misión a Moisés, ya le iba a decir lo que tenía que hacer, y nosotros sabemos esa historia de Moisés. Moisés va, se presenta ante Faraón, vienen las plagas, todo. El poder de Dios se manifiesta mediante la vida de Moisés. Sin embargo, Moisés en su momento, cuando él confiaba en sus propias fuerzas, no hubiera podido él a lo mejor mandar una plaga de ese tipo. Pero era el Señor que estaba obrando a través de su vida, era el Señor el que se estaba moviendo con él, y era el Señor el que lo ayudaba a hablar, porque aunque Moisés decía, es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, aunque antes él era una persona que decía tener facilidad de palabra, ahora él decía, es que yo ¿quién soy, Señor? Pero el Señor decía, yo estoy contigo, yo iré contigo. Y a veces lo que también nos impide hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, es mirar esas deficiencias como lo hacía Moisés. Ahora decía, yo no sé hablar, y nosotros es lo que podemos también a lo mejor decir hoy en día. Podemos decir, es que yo no tengo la energía que tiene aquel hermano, él mejor que lo haga él. Es que yo no tengo la voz que tiene aquel hermano, mejor que cante él. Es que yo no tengo tal cosa, y yo no tengo. Y empezamos a ver nada más lo carnal, mi hermano, no vemos lo espiritual, no vemos que el Señor a lo mejor dice, y es que yo te quiero usar a ti. Yo sé que, porque el Señor sabe, yo sé que Él tiene esta habilidad, pero no, yo te quiero usar a ti. El Señor quiere simplemente disposición, mi hermano. El Señor no busca utilizar a aquel que tiene las mejores habilidades, sino busca a aquel que tiene el corazón más dispuesto para servirle a Él. Y dice, no importa, anoté una pequeña frase aquí, dice, porque lo que importa no es lo que somos, sino quién está con nosotros, mis hermanos. Lo que importa no es lo que hemos aprendido, si fuimos o no fuimos a la escuela, lo que importa no es eso, mi hermano. Todo lo que hay aquí en esta tierra, todo lo carnal, no se compara con la misericordia y el poder infinito del Señor, mi hermano. Y lo que importa no es lo que somos, como a esta pequeña frase que le comparto, sino quién está con nosotros. ¿Y quién está con nosotros, mis hermanos? ¿Quién nos respalda en ese momento de dificultad, mi hermano? ¿Quién nos saca adelante cuando nuestras fuerzas ya no dan para más, mi hermano? El Señor Jesucristo, amén. El Señor ha sido bueno, mi hermano, y ya casi para terminar vamos a volver a Éxodo, mi hermano, si me hace favor. Igual al capítulo 3. Versículo 11, mi hermano, por favor. Y aquí lo que les comentaba. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre ese monte. Él decía, ¿quién soy yo? Y el Señor le decía, ve, porque yo estaré contigo. Eso basta, mi hermano. Eso debería de bastarnos a todos nosotros para hacer la voluntad del Señor. Eso debería de bastarnos, porque aunque seamos cortos de palabras, aunque no tengamos la preparación quizás que creamos que se necesita, debería de bastarnos esa palabra, como le bastó a Moisés, que decía, ve, porque yo estoy contigo. El Señor nos dice también a nosotros, mis hermanos, en esta hermosa tarde, que nosotros tenemos ese deseo de servir al Señor, le dejemos al Señor que Él nos moldee primeramente, nos guíe a donde nos tenga que llevar y nos muestre lo que tengamos que hacer, porque dice la palabra, como le decía Moisés, ve, porque yo estoy contigo. El Señor hoy está con nosotros, mi hermano, con todos nosotros ha estado el Señor y ha sido bueno. Dios quiere esa disposición, mi hermano, y Dios no busca lo que somos, mis hermanos.
Si Dios buscara lo que somos, imagínese cuando nos rescató de allá afuera donde andábamos en caminos de perdición. Si Dios buscara lo que éramos, no hubiera encontrado a nadie, mi hermano. No hubiera encontrado a nadie digno de estar hoy aquí sentados escuchando su hermosa palabra. No hubiera encontrado a nadie, mi hermano. Sin embargo, Él no busca lo que somos, sino nos busca a nosotros como tal, para que su obra se perfeccione en nosotros, mi hermano. ¿Y qué necesitamos nosotros decirle al Señor? Como decía Moisés, heme aquí, envíame a mí, estoy para servirte, Señor, y poner nuestra vida en manos del Señor, que se haga su hermosa voluntad. Y ese es el mensaje que le comparto en esta hermosa tarde, mi hermano. Déjese moldear por el Señor, deje que el Señor lo toque en todo momento, mi hermano. Déjese guiar por Él. No pongamos nuestras necesidades y nuestros pensamientos por encima de lo que Dios tiene para nosotros, mi hermano. Pongamos a Dios, al contrario, pongamos a Dios encima de nuestras propias necesidades. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que el Espíritu de Dios crezca. Que nuestra carnalidad mengüe, mi hermano, que nuestros deseos mengüen, que todo nuestra persona mengüe y que el Señor crezca en nosotros, mi hermano, y vamos a ver cosas maravillosas en el Señor, mi hermano. Que Dios les bendiga.